Antes que nada, muchas gracias por venir, por tomarse el tiempo de usar un sábado a la mañana para juntarnos acá a charlar y trabajar un poquito sobre la actuación. Antes de empezar, les voy a decir más o menos cómo va a estar distribuido esta clase, que va a ser una parte de introducción donde vamos a charlar algunos temas. Después vamos a hacer unos ejercicios para los que puedan y quieran pasar. Y al final vamos a abrir para preguntas y charlar un poco, si les parece. Bueno, para empezar, para quienes no nos conocen, quiero empezar a presentarnos. Yo soy Sergio Albornoz, también está Pía Fonseca, somos parte del laboratorio de actuación, que este año estamos cumpliendo 12 años. Este es un teatro nuestro, se llama Fusión, y tenemos otra sede que está en Villa Crespo, que se llama el Laboratorio de Actuación, que es como la sede central. Tenemos 4 salas, formamos actores y actrices, hace 12 años damos talleres tanto en Ciudad de Buenos Aires como, bueno, vamos a Córdoba, Rosario, Bariloche, San Martín de los Andes, recorremos, también en Perú, México y en España estuvimos hace poco también. Un poco hago esta introducción para empezar con algo que me gustaría contarles, que es una historia. Esta no la sabes. Y viene por acá. Hincha Independiente, ¿no? Y vivía, cuando era chico, en la parte de primaria, vivía en Avellaneda. Iba a una escuela que se llamaba Santa Catalina, y los veranos me iba a jugar al fútbol como socio a Independiente, no como federado, sino como socio. Ahí jugábamos con unos compañeros y compañeras. Y claro, pasaba que jugábamos de lunes a lunes, casi 24/7 jugando al fútbol. Prácticamente no íbamos a la pileta, nos tirábamos en la pileta para refrescarnos y volver a jugar al fútbol. O sea que empezó a pasar que jugábamos tanto al fútbol que yo empecé a creer, porque realmente pasaba que con los que jugaba era más rápido, de repente gambeteaba, hacía gol, y dije, wow, soy un crack, ¿no? Y uno empieza, y esto se refuerza con un sesgo que los demás decían, sí, estaría bueno que te empieces a probar en un club. Seba se probó en Lanús. Y dije, bueno, lo que puedo hacer es probarme, que mi escuela, Santa Catalina, tenía un campeonato que no era de profesionales, pero era de semiprofesionales, era subir como un escalón. Dije, bueno, me voy a probar acá. Me gustaba jugar de 5. Me gustaba agarrar la pelota y repartirla. Claro, nosotros en Independiente jugábamos en una cancha que era de cemento. Me llevan a probarme acá a La Boca, Catalina Sur, y te hacen entrenar. Y ya en el entrenamiento no me podía mover. Empecé a darme cuenta cuando empecé a compararme con otros compañeros semiprofesionales. Y hacen un partido en el cual empiezan a hacernos entrar de a poco para evaluarnos. Claro, ¿qué me doy cuenta? Que el partido era en cancha de 11, de césped. Yo no tenía botines de césped. Tenía un pantalón que había comprado Independiente porque me gustaba algún jugador y me compré ese pantalón. Una remerita y la pechera, claro. Entro, no empiezo a agarrar la pelota ni una vez. Y cuando logro agarrar la pelota, me toca uno de costado y vuelo como 15 metros. Fue muy interesante porque después, cuando logré agarrar una pelota, me di cuenta que no podía hacer nada porque los demás volaban como cohetes. ¿Qué me deja esto de enseñanza? Que en algún punto no era profesional en lo que estaba haciendo, y que por más de que yo los veranos estaba 24/7 en Independiente, durante todo el año no hacía eso, no jugaba al fútbol. Cuando estos pibes estaban todo el tiempo viendo fútbol, yo estaba jugando a los videojuegos, o ellos estaban entrenando en una canchita, o cuando ellos salían a jugar estos campeonatos, yo estaba haciendo otra cosa. Entonces había una cantidad de tiempo que ellos tenían invertido con respecto al fútbol que yo no. Y le fue duro darme cuenta así, pero bueno, no me dediqué al fútbol y está bien. ¿Por qué cuento esto? Porque tiene que ver un poco con lo que nosotros, tratamos de formar a los actores y a las actrices hace 12 años acá. De dos maneras, autónomos y profesionales. Con respecto a autonomía, tiene un poco que ver a la búsqueda que tenemos, es que cada uno entienda qué necesita a lo largo de su recorrido artístico, a la hora de estar en un set, a la hora de estar en una cooperativa, a la hora de trabajar en las diferentes oportunidades que uno tenga que trabajar, porque no todo el tiempo te van a estar diciendo lo que tenés que hacer. Entonces, autónomamente, uno tiene que empezar allá tenés una silla, a registrar qué necesita. Pasá por acá, por favor. Y con respecto a profesionales, dos cosas. Una es llegar a tiempo a los lugares, por ejemplo, porque realmente si yo siempre pongo un ejemplo que es brutal, pero es inevitable que lo ponga. Entonces íbamos a
en los talleres que damos anuales hay una actriz que es muy buena, pero llega siempre tarde a las clases. La contrataron a un trabajo que hizo. Llegó tarde. Literal, cuidado porque hay unas conductas que tenemos que si no las empezamos a entender, que tenemos que profesionalizarlas, nos pueden jugar en contra cuando tengamos que hacer lo que tenemos que hacer profesionalmente. Entonces un poquito eso era para introducir y meternos ahora a ya un poco el trabajo, creo que a ver si faltaría alguna silla, un poco el trabajo que hicimos previo, que un poco esta charla taller empezó cuando les dimos ese archivito que llenaron, y fue interesante las respuestas que nos dieron, porque a las preguntas ¿qué es lo que más te cuesta como actor, como actriz? Más o menos 50 y pico de preguntas que tuvimos, el 80% de las personas respondió que es el texto, que tienen problemas con el texto. A lo que más les cuesta como actores, como actrices, es el texto. Levante la mano, ¿quién le cuesta el texto? ¿Qué es lo que más le cuesta como actor, como actriz? Ok, no coincide con lo que estaba escrito la cantidad de gente, pero bueno, me sorprende. Pero bien, el 80% de los 50 y pico respondieron eso. Después, un 5% hablaban de las emociones. Que decían, me cuesta llorar, me cuesta reírme, me cuesta enojarme. Y es muy interesante, ahora nos vamos a meter un poco las emociones porque están como encapsuladas en que si lloro estoy triste, si me río soy feliz y si me enojo grito. Como empezar a tener una nota de cuidado con esas cosas que ahora vamos a meter. Y después había un 15% que hablaban de la diferencia entre actuar frente a cámara y la actuación audiovisual, que también era interesante para meternos ahora después en eso. Después hice dos preguntas, que era si habían tenido la oportunidad de actuar frente a cámara, y una última, si estaban entrenando actualmente actuación frente a cámara. Y entonces, ahora quiero empezar a hablar del texto. Si ustedes quieren trabajar de esto y profesionalizarse, el texto no puede ser un problema. Y eso es muy interesante. Hace 2 semanas, y las charlas hacemos, digo también para que tengan en cuenta, la semana pasada, no, la anterior, hicimos una charla acá con Camila Peralta, el año pasado hicimos con Minujín, con Juan Gil Navar, y es muy interesante, ni bien entran, dice, bueno, ni vamos a hablar del texto, pues eso lo tienen que saber. Pues es algo que no juega en algún punto, es como que ya es algo que lo tenemos que trabajar. Ahora, empezamos a notar que, digo, de las respuestas que nos dan, y que también cuando hacemos una charla, al entrar a un taller, lo primero que dicen, no puedo con el texto, esto, lo otro. Entonces, si es un problema, tenemos que empezar a entender cómo trabajar ese problema, ¿no? Y esto viene de la mano con esa encuesta que les mandé, vieron que les mandé una encuesta en la semana que hablaba sobre 2 puntos en particular. Uno era sobre el tiempo y otro era sobre el dinero. Y con respecto al tiempo, hablamos de quién entrenaba en la semana o quién le dedicaba a su actor o a su actriz, a mí me gusta hablar de su artista, 5 horas más menos, 10 horas más menos, y quién no sabía. ¿Saben lo que le dedican a su actor o a su actriz en la semana? Bueno, era muy interesante porque lo que más ganó era más de 10 horas y no lo sé. El problema de no saberlo es que lo que no medís no lo podés mejorar. Y eso es un problema, porque si yo, por ejemplo, de lunes a lunes, en un taller, me mandan a estudiar un texto, al otro lunes no lo puedo incorporar y no sé cuántas horas le dediqué en la semana, estoy en un problema. Ahora, si yo sé que le dediqué 1 y le voy a tener que dedicar 7, por lo menos en esta instancia de mi actor, porque mientras más horas le dedique a eso, eso va a tener inevitablemente una solución. Inevitablemente va a tener una solución. Entonces, por eso es tan importante que una de las grandes inversiones que podemos hacer como actores, como actrices, es invertir tiempo en nuestro artista. Y saber que hoy, si estoy invirtiendo poco tiempo, tengo que redoblar esa apuesta. Y ahí voy a ir probando, acá no pude, acá pude, acá no pude. Esto es prueba y error, como hacemos en el ensayo. Después, y chao problema. Después hablamos de las emociones, que es esto que hablábamos recién, ¿no? Me parece muy interesante que cuando traen las emociones y hablan de encapsular este quilombo que somos como personas en triste, gesto, enojado, se vuelve un problema. ¿Por qué se vuelve un problema? Y hay que tratar de entender por qué se vuelve un problema. Porque lo estamos viendo desde un lugar que no es el que nos corresponde verlo. ¿A qué voy con esto? Estamos observando algo en un resultado desde el lado del espectador.
Y nosotros tenemos que observarnos como actores, como actrices, desde el recorrido que tenemos en una escena, para que esa escena tenga una curva, para que el rol, el personaje que tengamos tenga una curva. No puedo estar pensando en lo que se ve, porque eso es un resultado. Estar pensando en lo que se ve es estar pensándonos como espectadores, no nos conviene. Nosotros tenemos que estar en el proceso. ¿Qué necesitamos? Y esta es una frase que me encanta a mí, porque si lo piensan, si pasa, se ve. Y entiendan esto, ustedes van al teatro, van a ver una obra, entran acá, ven una obra, saben que sale un actor, sale una actriz, y saben que es un actor o una actriz. Pero en algún momento deja de ser un actor, deja de ser una actriz para ser una pareja. Y no es que hicieron una magia. Lo que hay que entender ahí es no decir, no, porque ellos se enojaron. Lo que hay que entender es que ese actor y esa actriz, previo a eso, tienen una carga infinita de trabajo que les permite no estar preocupados en la escena, por ejemplo, por unas herramientas, por el texto. No les permite estar preocupados por las marcas, porque ensayaron. No les permite estar preocupados porque hay una prueba de vestuario concreta. Tienen tan incorporadas las herramientas de la escena que eso los ayuda a estar ocupados en el sistema escénico para poder tener una curva, de esto que hablamos que es tan importante. Entonces empieza a pasar algo. Y de repente nos olvidamos que es un actor y es una actriz. Y lo que pasa, y esto es muy interesante y a mí me encanta, es un acto de creencia. Porque de tanto jugar, como el nene que juega a Superman y se pone una capa, de tanto jugar, la creencia se vuelve expansiva. Y es muy interesante cuando nos pasa esto, que digo, hace poco fuimos a ver una película en la cual fui al baño y la gente seguía llorando. Y era creer que un actor, otra actriz y un nene eran una pareja que tenía un hijo que se moría. Y decís, ¿qué pasó ahí, no? Y hay que empezar a desmenuzar, nosotros como actores, como actrices, los procedimientos que ahí están jugando para tomarlos y también probarlos. Y acá me voy a detener en tres cosas que son importantes. Si bien hasta ahora todo lo que estuvimos hablando fue de actuación. En ningún momento dije o teatro o audiovisual. Y me parece interesante llegar a este punto porque en esta última pregunta, que también se repite mucho con respecto a la actuación teatral versus a la actuación audiovisual, vuelve a aparecer esta palabra que al principio de esta introducción que estoy haciendo me parece tan importante, que es la autonomía como actores y como actrices. Si yo salgo por esta puerta acá y hay 20, 30 personas y no me escuchan, y es en teatro, o salgo y hay un micrófono y no se me escucha, es un problema de actuación, es un problema del micrófono de la gente. Y yo tendré que empezar a registrar que quizás lo que me pasa es que salgo, tengo una tensión física, no tengo entrenado el aparato modular, no sé, habrá un montón de cosas de la actuación que empiezan a repercutir. Pero puede ser que sea porque la cámara me genera atención o porque las personas me generan atención, pero es de actuación. Porque si no, en algún punto nos equivocamos al ponerle el problema a la cámara, porque si, por ejemplo, volvemos al texto, si yo el texto no lo trabajé como lo tengo que trabajar y hay un apuntador abajo tirándome, como nos contaban a veces, tirándome los textos que tengo que decir, y lo más probable es que después de esa producción no me llamen nunca más, porque no es profesional de mí, actor, hacer lo que tenía que hacer. Y algo que me parece sumamente interesante también de entender es que la actuación no se entiende, se experimenta. ¿A qué voy con no se entiende? A que leo una escena, ya entendí de lo que va. Llego a trabajar y cuando estoy trabajando con ellas dos, de repente ellas me proponen algo completamente diferente a lo que yo entendí, pero yo sigo con lo que entendí. No hay manera de que pase algo acá. Y no hay manera de que se vea nada, se va a ver a mí y con la idea de lo que entendí. Porque no hay presente en el cual yo puedo soltar esa idea y estar en presente, porque voy a estar más preocupado o agarrado de lo que entendí. La cuestión hay que experimentarla. Ahora nos vamos a meter en algo que para mí es clave con esto que estamos hablando. Y otra cosa que también, volviendo al texto, porque todo se relaciona con todo, si al texto no le dediqué muchas horas, es muy probable también que yo esté en la escena repitiendo texto. Y repetir texto también es un acto que no tiene nada que ver con el presente. ¿Por qué? Porque realmente si lo piensan hace este trabajo. Voy al momento que lo leí para decirlo. Lo que tenemos que lograr con estas inversiones de tiempo que estamos diciendo es que la acción y el pensamiento sean uno.
¿Por qué? Porque cuando yo estoy más liberado en escena, más ocupado de lo que me tengo que ocupar, en lugar de estar preocupado por cosas que no trabajé previamente, inevitablemente voy a estar ausente. Y es muy difícil actuar. Digo, está bueno que sepamos que son los trabajos más difíciles que hay, porque en algún punto esto que hacemos es armarnos, ampararnos, me gusta decir, en un marco de ficción, con algunas herramientas que tenemos, lo más trabajadas posibles, para exponernos en una ficción. Estamos exponiendo, pero en una ficción. Y va a contranatura de lo que hacemos en la vida, se ponen a pensar. Porque nadie quiere estar presente todo el tiempo en el subte, en el bondi, cuando está lleno de gente. Ahora, acá tenemos que armarnos de ese sistema para volver al presente constantemente. Y para esto hay cosas que nos parecen súper clave a nosotros. Son 3 puntos que son inevitables pensarlos para profesionalizarnos. Que el primero es, ya empezamos a hablar un poco de algo que decíamos antes, que es cómo observan la actuación. Es muy interesante este punto, porque es algo que particularmente a nosotros nos llamó mucho más la atención y le sacamos mucho más jugo en la pandemia, de tanto ver cosas. Y empezar a entender que si vos, me pongo este ejemplo, viene un director y te dice, quiero que veas a Joaquín Phoenix en Joker y que veas y que pruebes lo que hace. Yo no puedo volver y decirle, no, bueno, porque él está loco y primero está enojado con el mundo y después, bueno, está feliz. Eso a mí como actor no me sirve de nada, porque estoy todavía viendo el lugar de espectador. Ahora, si yo cambio y empiezo a observar que el actor tiene un par de pruebas con respecto al vestuario, que en un momento tiene el eje completamente desarmado, desde que empieza a cambiarse el vestuario, a peinarse de otra manera, a maquillarse de otra manera, empieza a tener una curva, por unas pruebas concretas que hay con el vestuario, yo puedo agarrar, robar eso y probarlo. Robar no es plagiar, robar es decir, che, esta prueba que está haciendo este actor, yo la tomo y la utilizo en lo que estoy haciendo. No hay manera que sea Joaquín Phoenix porque tengo otro cuerpo, tengo otra vida, no hay manera. Entonces, por eso es tan importante poder observar la actuación. Y es muy interesante en observar la actuación porque, por ejemplo, pasaba mucho que siempre alentamos a las personas que estudian con nosotros a que vayan al teatro lo más posible, a que vean cosas, y les preguntamos, ¿fuiste al teatro? Sí. ¿Vi esto? ¿Y qué pasó? Me gustó. Ok, ¿por qué? Ahí está la pregunta donde nos pone a trabajar. ¿Por qué me gustó este actor? ¿Por qué no me gustó esta actriz? Tratar de entender por qué si esas 2 actores y actrices que salieron no se convirtieron en pareja, ¿qué es lo que está pasando que yo estoy completamente afuera de esa ficción? Tratar de hacer ese trabajo, porque realmente le da muchas herramientas a observar la actuación. Yo sé que tiene un nivel de obsesión lo que estoy diciendo, pero hay algo de que si estamos un sábado a la mañana acá y si estamos todo el tiempo, cada vez dedicándole más tiempo a esto, hay un nivel de obsesión que es necesario para esto que hacemos. Porque es muy difícil. Siempre estamos diciendo nosotros que nos tengamos la paciencia necesaria, porque, por ejemplo, algo que tenemos que observar, además de ver otros actores, actrices, es nuestra herramienta en escena. Y nunca nadie nos enseñó a observar nuestro cuerpo. Lamentablemente es algo que no se enseña en la escuela, por decirlo así. Pero hay que observarse. ¿Qué pasa cuando vos grabás una escena y después te mirás? Yo sentí que en la escena me pasaban un montón de cosas, después no pasó nada de lo que yo pensaba. Empieza a haber una distancia. Y lo que tenemos que trabajar con respecto a eso, y que es muy difícil y lleva tiempo, pero que tengamos paciencia no quiere decir que no trabajemos, es que en el momento que yo sentí que me pasaban un montón de cosas, al momento que vi y había una distancia, tenemos que lograr acortar esta distancia. ¿A qué voy con esto? A que con el trabajo, ustedes en presente puedan registrar que de repente no se me escucha y tener el trabajo necesario para empezar a escucharse ustedes y que se les escuche. Siempre estoy hablando de la escena. Todavía no tiene nada que ver ni lo audiovisual ni lo teatral, porque seguramente cuando alguien habla de esta diferencia es que por ahí tiene más recorrido en lo teatral. Y a veces en lo teatral, si no tenemos el registro necesario, empieza a pasar el sesgo que me pasaba a mí cuando jugaba al fútbol, que dice, che, eso es re bueno, anda a probarte. Y tenés un sesgo subjetivo, si vos no tenés el registro, de que alguien, como a veces hemos entrevistado a algunos directores, donde le dicen, bueno, ahora entra a escena y dale con más amor. ¿Qué mierda hago cuando alguien me dice, entra a escena y dale con más amor? Ahora, yo tengo que autónomamente estar lo suficientemente entrenado para que si me tiran ese yunque, porque nos va a pasar eso, que nos van a dirigir tirándonos adjetivos, sustantivos rarísimos, yo poder transformarlo y ver qué necesita la escena.
Por eso es tan importante la observación en ese sentido. Y con respecto a actuar, hablábamos de que no se entiende, se experimenta. Tienen que estar actuando lo más posible. ¿Quiénes están actuando, por ejemplo, acá en el mes 5 veces? Sí, en el mes 5 veces. 3, 2, 1. Yo sé que a veces uno se patea y dice, no, porque tengo que prepararme, pero estamos por suerte en una ciudad, digo, mientras más recorres el mundo te das cuenta que en esta ciudad puedes actuar en todos lados. Hay todos teatros que tienen ciclos de obras cortas, donde vos podés hacer un monólogo, entrás por acá, y también nos decía esto hace 2 semanas Camila Peralta cuando hablaba con otro actor, que decía, vos podés entrenar todo lo que quieras, pero salir y actuar te deja 500 horas de entrenamiento. Y es verdad, vos salís por acá, haces el monologuito que preparaste y de repente te diste cuenta con lo que no se te escuchó o que pensaste que te ibas a olvidar el texto, pero empezaste a descubrir cómo volver al presente. Es brutal actuar. Imagínense que si actuar en algún punto, por eso digo esto de 5 veces al mes, ustedes lo empiezan a incorporar en algo de la cotidianeidad. Es una gran arma para profesionalizarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto también lo empiezan a contar cada vez más actores y actrices con los que trabajamos, esta chica, Camila Peralta, el representante, la vio actuando en varietés. Entonces, ustedes también pregúntense si están, más allá de querer aplicar a casting, y después nos podemos meter en todo eso si quieren, ¿dónde puedo ver lo que vos estás haciendo? Tienen que empezar a... Y aparte el curtirse de actuar, ¿no? Digo, esto que a mí me empujaran y salía volando 15 metros, quizás me deja una enseñanza de decir, che, si no sé cómo poner el cuerpo, no empiezo a entrenar un poco para poder plantarme, y sí, me van a seguir empujando y quizás después de entrenar tanto me tiran 2 metros, no 15. Hay algo de actuar que de esa experiencia les deja muchísimo a ustedes como actores y actrices. Y entrenar, obviamente, ¿no? Entrenar es hiper necesario. Y hay algo que, bueno, esto que contaba, nosotros que hacemos mucho y que nos dimos cuenta que sirve muchísimo, que lo hacemos desde la una, es que esto, grabar una escena y mirarse, grabar una escena y mirarse, grabar una escena y mirarse, y empezar a tener ese ejercicio de que muchas veces nosotros entendimos también a lo largo de estos 12 años que a veces no podemos enfrentar ciertas situaciones porque no sabemos cómo ensayarlas. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces ensayamos mal. Mucha gente tiende a ensayar frente al espejo antes de ir a un casting. Y eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque vos estás tratando de controlar lo que querés ver y es imposible. Yo no puedo controlar lo que ustedes ven de mí. Yo me paro acá y si alguien piensa que soy un pelotudo, no puedo hacer nada más que hacer mi trabajo. Y para hacer mi trabajo me tuve una preparación constante para eso. Lo mismo con un casting. Si yo voy a un casting o a una audición y es frente a una cámara, ¿cómo debería prepararme? Sería, ¿cómo debería ensayar eso? Y si va a haber una cámara, grabarme. Si sé que a mí algo de mi imagen con la cámara todavía no lo puedo trabajar, grabar y mirarme. Y si sé que encima va a haber alguien grabando, grabar, mirarme y que alguien me mire. Y lo que están haciendo es entrenar todas las variables a las cuales se van a enfrentar. ¿Qué es lo que hay que hacer en los ensayos? Y mi filosofía un poco es que siempre en los ensayos, a veces pasa también en los talleres que, o en ensayos de obras y demás, quedamos como sentados que el primer ensayo, bueno, no llevo vestuario, no llevo nada. No estás perdiendo tiempo, porque si traes todas las pruebas necesarias a ese primer ensayo, acortás un tiempo de trabajo. Porque hay una investigación que decir, che, para, estas zapatillas a mí no me sirven, me pruebo tacos. Este pantalón a mí no me sirve, me pruebo otro. Porque eso, para eso es el ensayo, para la prueba y para el error. Así que, hablando de todo esto, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Yo creo que es la presión, tipo, a mí cuando hace una cámara es como que a veces le gana la emoción de estar ahí frente a una cámara, por ahí hacerlo bien, y es como que, no sé, es como que se me pone la piel de gallina, es como muchas emociones encontradas y a veces... ¿Qué sería hacerlo bien? Hacerlo bien sería, que lo he hecho a veces cuando estoy en casa, que es estar relajado y hablar, digamos, mirando la cámara fija y no que por ahí mis ojos vayan para allá o para allá cuando pasa que hay mucha gente. Entonces, hacerlo bien sería tipo, estar relajado y hablar y contar brevemente todo sin por ahí
no sé, hasta por ahí es como que se me dobla toda la cara, no sé. Primero, ¿me ha pasado eso? primero, respirá. Porque no estás respirando. Y tampoco estuviste respirando acá. Sí. Primer punto. ¿Quién respiró de los que pasó? Está grabado lo bueno, ¿no? Sí. ¿Quién respiró? Yo hago esa pregunta tan sencilla. No me acuerdo. ¿Quién? Se pelea. La señora que dijo que no sabía quién era todavía. A mí no me estaba, yo me sentía no estaba respirando, nunca le estaba. La primera acción que hacemos en la serie es la que les cuesta estar frente a cámara. Raro, ¿no? Yo sentí que ella respiraba. ¿Vos sentiste que ella respiró? Para tranquilizarse, para tranquilizarse iba como lento y entonces se sentía un poco más y hizo la Claro, pero esto no es yoga. Claro. No, y Respira, además, sí. no, ¿quién podría repetir lo que hizo? Claro, exactamente igual. Porque sí, eso es eso. No, que imagínate que hicimos este plano, bueno, vamos a este plano. Es lo mismo. ¿Tienes que repetir lo que hiciste? Exactamente. ¿Sí? Estamos en el horno. Pero también no es que viene de una idea que se me ocurre, sino que es muy difícil, si no estoy respirando, estar acá. Ahora, la pregunta es por qué personas de Chaco, de diferentes lugares, de acá, de donde sea, se tienden a igualar y no respiran. Ahora lo estamos escuchando y ninguno habla igual que el otro. ¿Por qué? Vos notaste perdón, que cambie la pregunta. ¿Sí? Ustedes que son los maestros y profesores, ¿notaste que ninguno de los que pasamos, digamos, Ninguno respiró, pero más allá de lo que notamos nosotros, ¿vos registrás que respiraste? en ese momento no? Claro, pero si vos... ¿Vieron? Es muy, muy interesante. Yo estoy hablando de registrar, o vos hablaste de sentir, una palabra que no confío, porque es muy subjetiva. Ahora, yo puedo registrar que estoy parado en la luz o que no estoy parado en la luz. Ah, bueno, tengo que volver a la luz porque, ¿se entiende a dónde voy? Ahora, si yo me meto a sentir que estoy acá y siento un montón, corte, yo siento, no hay manera de trabajar en equipo. Entonces, un poco de lo que estamos hablando es de registrar en el presente. Justo iba a decir esa palabra, quizás no tiene nada que ver, pero hablamos mucho del presente y de estar, que quizás es algo cotidiano, como te sentás a tomar un mate, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuál es el resumen? Pero está esto que habías nombrado de sentirse observado, de que te observe un otro, y ese vacío de estar frente y decir, estoy hablando de lo que hice en realidad. Sí. Vos no pasaste, pero ahora estás hablando y te están mirando todos. Es lo mismo. Sí, claro, pero cuando ¿Por está qué? esa visión de La pregunta es, ¿qué cámara, cambia? ese Digo, ustedes hablaron y no cambió en nada, salvo él que empezó a acelerar y no respiraba, pero todos estaban hablando recién. Y cuando vos empezaste a hablar, todos te volvieron a mirar. Y estás en el mismo espacio donde pasaste a hacer el ejercicio. ¿No cambió nada? Lo que cambia no es el enfoque. ¿El qué? El enfoque. ¿El enfoque con respecto a qué? Acá yo sé que están menos personas, pero estoy delante de una cámara y es diferente. Son las mismas personas, claro. La cámara está acá. No puedo echarle la culpa a la cámara porque es un aparato muerto. Estoy claro con eso, ¿no? Y estuvo todo el tiempo acá. De hecho, están todos siendo filmados ahora también por aquella cámara. Y nadie está dejando de respirar. está vinculado a lo que habías dicho antes, del entrar, de saber de si no funciona la cámara, si no funciona el micrófono, pero quizás es algo como actor, de empezar a trabajar, de modular, de respirar. Hay algo como actor, como actriz previo a esto, que es como, no sé cuántos de ustedes se presentaron realmente y profesionalmente. Claro. Ahí yo también tengo una cuestión, yo además de llegar tarde, Bien. por eso, nada, en mi primer acercamiento, ya cuando yo estaba interesado en esto, hablando de ahora de gusto, 24, si no hay problema, sería mi primer acercamiento a una cámara, es decir, después yo podría intentar lo que hicieron los demás. Yo me quise mandar, pero lo mejor, ¿no? Sí, igual, pero a mí me llama mucho la atención cuando hablan de mi primer acercamiento a una cámara, cuando todos tienen una cámara en el bolsillo. Sí. Si me decís que estás en la década del 90, bien. Sí, es un quilombo ir a agarrar una cámara, así, que me filmen. Hoy todos tienen una cámara en el bolsillo. No sé qué tanto es mi primer acercamiento a una cámara. Ahora, perdón, sí. A mí particularmente me da una vergüenza tremenda. Claro, pero estás en un taller de profesionalización de la actuación audiovisual, es loco, ¿no? Pensarlo. Y la vergüenza no tiene que ser un problema. Ahora,
digo, cuando hablan, por ejemplo, de la timidez. No, pero por ejemplo, viste la gente que hace reels y eso. Yo digo, qué hermoso poder Sí, ser así. igual separemos eso de actuar. Pero perdón, Sí. igual eso es una idea. La persona no está siendo espontánea. Está todo trabajado. Sí, a veces hay un guión. Hay un guión, claro. Hay un pensar cómo poner la cámara, cómo decir, cómo hacerlo. Entonces, no, bueno, pero ahí está un poco el recorrido que vos también podés hacer. Sí, pero son espontáneos. más o menos. Son espontáneos. Más o menos porque muchos te vas a dar cuenta que tienen un tremendo trabajo porque arman con guiones las cosas, ¿eh? Digo, cuidado Que porque... es un trabajo que vos también podrías hacer. Si Exacto. vas a un casting, tener tu presentación como actriz ya pensada y no tener que improvisarla en el momento, que sin duda te vas a ocupar en esta instancia a algo que te ocupó, que es como, bueno, quiero caer bien. Y obviamente va a empezar a suceder la vergüenza o lo que fuera. Ahora, si vos decís, tengo esta experiencia, trabajé con tal, entrené con tal, me gustaría hacer tal cosa. Que ¿Vos eso es recordás que dijiste? Sí. Claro, eso es un poco también a lo que íbamos ahora. Digo, ¿quién se presentó profesionalmente? Me acuerdo que ella hablaba de Arredo, Sí. pero es interesante, creo que Flor contó algo, pero por ejemplo, vos hablas inglés, Porque aparte, no lo dijiste. Digo, pero entienden, digo, porque es interesante esto que dice Pía con respecto a cuál sería el texto de esto. Mi presentación. Le dijimos que se presente, sentamos acá, no es un lugar donde nos juntamos actores y actrices a hablar de la actuación y me presento y digo, no, bueno, pues yo tengo 2 gatitos. A nadie le importa. ¿Se entiende? A nadie le importa, perdón. Y es así, si ustedes van a un casting y cuentan eso, en lugar de enfocarse en lo importante, que es su formación, es su experiencia, y nunca, esto es un consejo por lo que dijo Flor, si abren un casting buscando un actor o una actriz y yo entro y digo, no sé si soy actor o actriz, y va a ser difícil que te llamen, porque están buscando actores y actrices. Entonces yo creo que hay algo de, por ejemplo, esto que hablamos de cómo ensayar, que tengan su presentación artística armada. sí. De hecho, ¿vos no tenés un unipersonal de clown? Sí. Digo, como tenés un montón de espectadores acá posibles, o digo, es muy concreto de poder decir el nombre del espectáculo, dónde recorrió. Yo cuando dijiste hacer clown te ubiqué, pero digo, es mucho más importante que Arredo. Tenés un montón de Claro. otros conocimientos escénicos que capaz están buenos enunciar en un casting o algo, ¿sí? ¿Cómo sería la estructura correcta para una presentación para más o menos? Hay alguna estructura correcta, también depende un poco el casting. Y el recorrido de cada uno de ustedes también. Y el recorrido de cada quien, pero hay cosas básicas que son más importantes que, justo, pobre, la estamos agarrando con el Arredo, pero a todos les pasa un poco. Que son más importantes que eso. La formación de uno, con quién entrenaste, qué estás haciendo ahora, dónde te pueden ver, dónde está tu último trabajo, si está audiovisual o si... Si está comenzando. Digo, por Pero- ejemplo, el compañero dijo que estaba actuando en el Paseo de la Plaza. Sí. ¿En qué está actuando? No dijo. ¿Qué día está actuando? No dijo. Y si fuese un casting, che, capaz está bueno. Porque capaz te miden acá. Porque aparte y dijiste van a sos ir a ver. músico, pero no dijiste que tocás. Otra cosa. Que es muy también general. está buena. ¿Entienden? Porque de repente él viene y dice, digo, porque todo es información. Yo toco la guitarra. Che, pará, capaz que el rol este no, pero el otro toca la guitarra. Necesitamos un actor que toque la guitarra. A lo que va Pía con respecto a esto es que... ¿Cómo? Las herramientas. Claro, que son herramientas que ya tienen y Claro. inconscientemente las subestimamos. Sí, sí, sí. Y con respecto a lo que vos decís, ¿cómo se arma una presentación? Con todo lo que estuvimos hablando recién. Acabamos de hablar de todo eso recién, de qué están entrenando, de qué están actuando. Esa es su presentación. Algunos tendrán más o menos recorrido, no importa el recorrido que tengo, no voy a mentir, como un actor que nos contaba que dijo, sé manejar, y al otro día quedó en el casting y a la semana tenía que ir a manejar. Te quiero ver. Digo, con lo que hay, sea mucho o poco, no importa, lo que hay ahora, y también herramientas adicionales. La pobre Flor tengo... Inglés, ¿hablas inglés? Sí. Claro, podría haber dicho un seminario de... Claro, terminaste un seminario antes de ayer, digo, hablas inglés intermedio, también hay que ser específicos. Digo, no es lo mismo decir hablar inglés, decir tengo inglés avanzado. Empecé un curso de inglés antes de ayer, pero hablo inglés. Y no.
que un poco va por ahí, digo, con respecto Sí, a la y que presentación. si lo pensamos como una manera más macro, no sé, se me ocurre ahora, también habla un poco de para dónde están enfocando el eje. Digo, como hay el día que te llega un casting o empezás a trabajar en algo, hay algo de la autonomía que tiene que tener el actor, que es un eje en el cual nos ponemos, sobre qué herramientas tengo que tener entrenadas previo a eso o empezar a entrenar para poder trabajar en eso. Son todos recorridos que son solos. No podés llegar al set o al teatro sin previamente haber trabajado lo que tenías que trabajar, ya sea lo vocal, lo físico, el texto, lo que necesites. Entonces también acá poder identificar eso, ponerse en ese eje de, che, yo quiero trabajar y trabajar de forma profesional, es lo mismo con la presentación. Che, yo me tengo que presentar de forma profesional, tengo que saber qué hago, qué quiero que escuchen de mí. Y si también es interesante porque yo creo que muchos sabían que les iba a pasar esto, y acá quiero detenerme en qué pasó con cada uno que pasó después del corte, entre el corte y el gracias. ¿Recuerdan lo que hicieron? Viéndolo, no sé si Sí. ahora pienso en lo mío, pero viendo en la cámara era mucho más interesante ese post diálogo, post frases que apenas entran como que ya había pasado y había algo ahí como mucho más honesto en la mirada, en la respiración, Sí, en el presente. sí. Polémico, puede ser en algunos, pero era muy interesante que en otros. ¿Qué pasaba? ¿Recuerdan? A ver, no me quiero adelantar. Podemos ver. Sí, pero quiero ¿qué más? Quiero que registran. Yo registré como que me desarmé. Después de gracias. Después, no, entre el corte y el gracias. Entre el corte y el gracias. Como que Ok, más o menos como lo que dice Lu. seguía presente, pero corporalmente como que me desarmé. Ok. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando dije corte? Muy interesante. Tragaste. Tragaste. Es muy interesante porque es como que... Por eso desconfío de lo que decís, porque cuando uno pasa estas cosas de... Es como diciendo, uy, ahora viene esto. El cuerpo es muy botón. Uy, ahora viene esto. Y es raro pensarnos, ¿no? Que del corte, gracias, 20 segundos, uno dice, uy, ahora viene esto. Son 20 segundos. ¿No es una locura? ¿Vos cómo te fue? En el corte de gracias, ¿registrás? Tipo, me quedé sonriendo. La foto. Para la nada misma, era con foto, tipo. Es interesante, sí, es interesante las estatuas vivientes que empiezan a aparecer. Porque dicen, wow, le traes una moneda y se mueven, capaz. Es muy loco que... Yo no sé si se desarmaron. Yo creo que se desarman, es muy interesante porque seguimos grabando, a veces sí, a veces no, después de gracias lo que pasaba. Como que volvía el alma al cuerpo, que volvía la respiración al cuerpo, estoy diciendo. Digo, que es muy interesante que llegan acá y cuando llega acá algo se arma. Y eso que se arma, ahora vamos a picar algunos para ver. Pasa que el tema es que como la chineando medio como el orto. Pero bueno, quiero ver si podemos ver alguno. Es muy interesante esto que hablamos sobre respecto a la tensión física que les abordaba a la hora de estar en escena, porque esto podría ser tranquilamente en escena, de cómo empiezan a haber tensiones físicas en el cuerpo de cada uno y cada una. Y el problema de la tensión física primero viene porque normalmente no están respirando. Entonces, se arma la tensión física en algún lugar y no hay manera de que la escena avance. ¿Qué significa? Que no pueden respirar para que la tensión dramática empiece a avanzar. Eso soy claro, ¿no? Digo, porque cuando algo se coarta en el cuerpo, ¿cómo va a avanzar algo? Está acá. A ver, pongamos un poco más. Habría que poner el volumen, ¿no? A ver, sí, igual puede ser que se escuche con mucho ruido, pero bueno. No sé si lo vas a tomar directo de la cámara o lo tomo. Subilo. ¿Se ve? ¡Acción! Ah, se escucha. Hola, soy Lucía Yap, tengo 33 años, soy actriz, hago drama, soy docente, me gusta viajar, me gusta el helado de chocolate amargo, me gusta encontrar con mis amigas. Mira los brazos. ¡Murieron! Es interesantísimo. No sos la única igual, y es re común. Pero ¿por qué vos creés que dejás de utilizar los brazos? Yo estoy seguro que si nos ponemos a hablar ahora estarías usando los brazos todo. ¿Por qué crees que pasa eso? Es muy loco, sí, es como que está disociado acá, ¿viste? Sí, es como...
nos vemos así de repente. Pero observémonos, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta. Lo voy a hacer. Sí. No, pero. Que no me fue bien en mi cama, así que tengo que ver si lo puedo cambiar. Así que voy a ir al reo. La política de cambio es pésima. Corte. Ahí trabó. A Pedro no lo va a llamar. Ok, gracias. Pero es muy loco, ¿no? Uno dice, no, me aflojé y de repente el cuerpo deja de respirar. Es muy interesante. Digo, para esto que hablábamos, vieron del sentir de lo que realmente pasó y tratar de acortar esas distancias y también empezando a preguntarnos por qué de repente dejo de respirar. ¿Por qué es una palabra que era sentir? Registrar. Sí. Porque el sentir está más vinculado a algo que me tiende a quedar más solo. Yo siempre, porque cuando escuchas yo siento que mi personaje, no es ningún personaje, es un papel. Es tu cuerpo ahí con otros actores, actrices trabajando. Entonces me parece que se vuelve re interesante pensarlo así. De registrar, porque el registrar nos permite trabajar en equipo. Nosotros trabajamos en equipo, aunque sea un monólogo, trabajamos en equipo. Pongamos otro. ¡Acción! Perdón, igual esto es maravilloso. Sí. ¿Vos te diste cuenta que entraste así? Esto pasa. ¿Qué escondía? ¿Qué escondes? Tenía un arma atrás. Nada. Esa tensión. Sí. Porque venimos, viste, Braz. Te queda ahí. Todo lo que sea tipo que hace bien a mi alma y por eso estoy acá, para seguir aprendiendo y para seguir nutriéndome. Me encanta estar acá, me encantó escucharte. Bueno. Corte. Me quedo con la sonrisa. Bracito sigue mucho. Gracias. Interesante, ¿no? Quedaste. Como es muy loco porque a veces hacemos este ejercicio, pones pausa, play, y parece que quedó en pausa, pero está en play. Y decís, ¿cómo hacen eso? Si alguien se los pidiera es dificilísimo. Y sin embargo lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo también. ¿Y cómo sería, o sea, cuando vos decís corte, gracias? Respirar. Normal. Claro, pero. Yo ninguno respiramos. Ninguno respiró. Ahora, ¿por qué no están respirando? Seguís en tensión, ¿no? ¿Por qué? Hagas esa pregunta. Bien. Porque están esperando de gracias en lugar de estar en presente. Están esperando, ya me va a decir gracias, ya me va a decir gracias, ya me va a decir gracias. Vieron que hablamos a veces de irnos para atrás a pensar el texto, irnos para atrás a pensar la idea. Ya me van a decir el corte, ya me van a decir el corte, gracias. Y se van. Cuando simplemente están, es estar como están ahora, están todos respirando. Digo, pero de repente no cambió nada, cambiaron 2 centímetros de espacio y me dicen corte, me dijeron corte, gracias. Y lo loco es que no es que nadie lo hizo ni bien ni mal, porque vos hablabas de bien o mal. Todos pasaron, se presentaron, todos lo hicieron bien. Este ejercicio lo que un poco nos enuncia son procedimientos actorales. Por todo está hablando acá la presentación sería el texto, acá qué nos pasa frente a una cámara con las tensiones físicas. ¿Se entiende? Un poco empezar a descubrirnos, porque después acá profundizando, pero hoy no, porque solamente una clase, uno podría decir, che, se te tiende a tensar el brazo, entonces uno llevaría mucho más la atención a cuando está en escena que el brazo, se me tiende a tensar acá, empiezan a trabajar y estar más atentos sobre su herramienta. ¡Acción! Hola, mi nombre es Micaela, soy actriz, tengo 23 años, también canto y bailo. Soy un poco más del palo del teatro musical. Empecé a estudiar en Bariloche cuando era muy chica, en la adolescencia. Un poco más tarde llegó la pandemia, pero igualmente seguí estudiando la carrera de teatro musical, empecé. Me recibí hace poco y bueno, ahora estamos acá siguiendo probando. Corte. ¿Cuánto venís? Maravilloso. Bien, ¿Y qué onda? todo. Pensé que me fue peor. Mira. Bueno. ¿Muy bien? ¡Acción!
de errores, tengo 67 años y me encanta saber lo que soy. Acá hay otro procedimiento, para poner pausa, que empezó a pasar, que es muy interesante. ¿Qué estabas haciendo con el cuerpo? Bailando casi, ¿viste? Hacías esto. Hola, soy Sergio, ¿cómo va? Sí, les quiero contar. ¿Qué? Imagínense, yo estoy acá presentando y digo, bueno, les quiero hablar de la actuación. Porque dicen, ¿qué le pasa a este boludo? Pero debería ser una manera de relajar, ¿no? No, son fugas de No, es tensión. una fuga de tensión. Así como ella se paraliza el cuerpo, se lo retiene, vos lo jugás con el movimiento. Cuando hablamos de ella hizo esto, ella hizo esto, están como tensionando. No como reprimieron esa necesidad, entonces la contienen, es tensión. Entonces en vez de contener la tensión o respirarla, la liberás. Entonces también es un quilombo. Y es muy interesante porque son diferentes formas. A Lu le pasaba acá, a ella acá, y ella dijo, bueno. Y lo loco es que vos no te estás dando cuenta de lo que pasa. Digo, nosotros que trabajamos a veces con muchos oradores y eso, es maravilloso. Pibes que, por ejemplo, de otros gremios, que saben muchísimo de lo que están hablando, bueno, les voy a presentar este producto, y no se dan cuenta que están bailando. Bailando, y eso, ¿cuál es el problema con respecto a eso si esto fuese una escena? Que no hay posibilidad que yo como espectador empiece a estar atento con eso que está pasando. Porque hay algo de ese cuerpo fugando la atención, que la atención dramática es lo que hace que convoque la atención de los espectadores. Entonces, al estar fugándola o al estar físicamente tensionados, el espectador hace esto, automáticamente. Perdón, ¿vos querés decir algo? Sí. Bueno, no importa, ya volverá. Algo sobre la fuga. ¿En qué momento podés sentir el cuerpo relajado? ¿Eso lo cortás vos? No, pero igual a mí me relajaba un poco también porque cuando dice relajado le decís en una escena a uno relajado y hace a la mierda de escena. Claro, no es yoga, es como estás ahora. Lo que pasa, y esto tiene que ver con un poco lo que hablamos de la observación y estos tres claves que son para mí, que es la observación, actuar y entrenar. Si vos no estás observándote o no estás entrenando, por ejemplo, actuación frente a cámara, en este caso, y va a ser muy difícil que tengas un registro de tu propio cuerpo. Porque esta operación que estamos haciendo ahora, hacerla todo el tiempo, y que te miren todo el tiempo, mirarte vos y que te miren, te empiezan a entrenar a decir esto, de acortar el momento para que vos lo registres en presente. Si no, es como tirar una moneda y de casualidad me di cuenta. Sí, a mí me gusta más hablar del tono necesario para la situación, ¿no? Porque hay cosas que requieren de mucho tono y hay cosas que requieren de un tono un poco más tranqui, pero relajado, como es algo como babés, y eso tampoco te ayuda, no te ayuda a sacar la voz, no te ayuda a usar tu cuerpo, a tener tus apoyos. Por ejemplo, ella tenía un tono babé, y hay algo de eso que también hacía el tambaleo. Ahora, si ella se plantaba un poquito más y respiraba, podía por lo menos tener registro de los movimientos que iba a hacer. Como lo necesario para la situación adecuada. ¿Qué vemos? Sí. Soy, y me encanta, porque yo puedo contar lo que fui, lo que hice, para lo que soy, casi todavía que no lo sé. Soy un poco actriz, un poco empresaria, un poco madre, un poco abuela, un poco amiga, un poco tía, un poco novia, un poco escritora, un poco pintora, un poco mujer que vive la vida con ganas, con... Una poesía. ¡Corte! Y quédate ahí. Son fotos. Muchas gracias, son fotos, maravilloso. Pasa. Veamos un Acción. par seguido. Sí. Bueno, soy Juan Sequeira, tengo 47 años, soy actor, músico. Actualmente estoy hace un año en el Paso de la Plaza haciendo funciones todos los viernes. Me gustan mucho las ramas del arte, cuando puedo escribo, cuando hay tiempo me gusta componer, tocar, salir de gira. Y bueno, también la otra parte de mi vida es ser un empleado, ser padre. Y bueno, me gusta gastar mucho la suerte. Corte. ¡Vamos! Se la dio por favor. Queda en pausa. Ya quedó. Gracias. Acción.
un tema con el soy hoy, ¿no? Sí. Ya sea con el arte o con el Corte. Se apagó. Quedó ahí. On off. Muchas gracias, Flor. Bien, queda uno, ¿no? Sí. Acción. Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Ángel Lugo, soy chaqueño, tengo 21 años, me encuentro acá en la ciudad de La Furia, dedicándome a esto que es la actuación. Tenía un tema mucho que escribía. todo lo que es actuar, lo artístico diría. También hago un poco lo que es creación de UGC. Me cuesta mucho escribir los guiones, pero cuando me pasan algo es como que al toque convenciendo, pero me cuesta mucho a veces escribir. Así que lo que es creación lo hago bien, lo hacemos, todo el tiempo estoy ahí como con TikTok, Corte. Instagram. Ok, muchas. Bueno, interesante también acá esto que pasa, que el corte se toma como orden, ¿no? Cuando es corte, como sigue lo otro es corte. Como corte. Y se arma, no se arma algo ahí en el cuerpo. ¿Qué más? ¿Algo que hayan visto? ¿Lo seguimos? Hay que hablar. Mira, claro, yo entiendo el corte como corte. Sí. No decir que el corte no es corte. No, El sí, corte es es pero corte. no es una orden. Claro, lo que pues, explicamos en la dinámica al principio es que el corte simplemente dejan de hablar, no de respirar. Lo que pasó es que dejan de respirar y casi de estar vivos. Y es muy loco que todos y todas tendieron a hacer lo mismo. Y después, con respecto a esto que antes Pía les preguntaba con respecto a si lo podrían repetir, un poco también es difícil repetirlo, primero porque no están respirando y segundo, tampoco se están escuchando. Porque si se escucharan como hablaran, estaban hablando todos igual. Como un canto, ¿no? Como ta, 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 ta. Y de repente decís, ¿por qué toda la gente habla igual? Y cuidado, porque esto también... Porque ¿qué pasaba acá? Es como me ausento, pienso lo que digo, me ausento, pienso lo que digo, me ausento, pienso lo que digo. Ahora, ¿vieron cuando hablaban al principio del problema con el texto? Que cuando lo tienen tan aprendido, que no están pensándolo, sino que simplemente necesitan decirlo, accionan con la palabra. Y entonces se vuelve mucho más interesante porque ahí sí el texto es una gran herramienta de la escena. No repetir texto, como vemos en millones de producciones, en millones de cosas que uno ve, que repiten el texto y vos agarrarías ese guión, lo dicen con punto y coma, y decís, nosotros no hablamos así. A ver, está bien que no se respeten los puntos y comas porque yo no hablo así. Digo, yo esta presentación la tengo escrita y no hablo así, tal cual la tengo con puntos y comas. Porque si no diría, hola, coma, soy Sergio. Y vos empezarías a escuchar que estoy repitiendo un guión en lugar de necesitar decirlo. Pero a veces el punto y coma le da un porqué. Cuidado Que porque... cambie la oración. Más o menos, No. cuidado porque una cosa es algo del guión, de cómo está escrito, y después hay algo de la actuación que viene a apropiarse de eso y a accionar, que no es lo mismo. Yo lo que estoy hablando, y lo pueden ver porque hay muchas producciones, en donde van los actores y de repente te empezás a ir de lo que está pasando. Y dices, ¿por qué me voy? Porque está repitiendo el texto del actor. Tan sencillo como eso, porque estás escuchando el guión. Y somos espectadores muy entrenados. Ustedes se van a enfrentar a espectadores muy entrenados. Sí. Están viendo mucho todo el tiempo. Y entonces, cuando alguien repite el guión, se escucha. Y cuando alguien repite el guión, cuidado, porque en unos meses eso lo va a hacer una máquina. Así que hay que empezar a meterle un poco más de trabajo a esto. No, como iba a agregar solo una cosita, que es que a nosotros, porque el texto y aprenderse algo para después actuarlo pertenece a nuestro, no sé, a nuestra área de trabajo. Pero entonces tenemos estos términos, podemos prestar atención a eso, podemos decir, che, está repitiendo texto, esto, lo otro. Pero el espectador igual se da cuenta de eso, aunque no tenga las herramientas para decirlo. Y iba a decir, el otro día fui a ver una obra de teatro con un amigo que, nada, no tiene un local, o sea, nada que ver con este mundo, y me dice, siento que me leyeron la obra. Y porque aparte era un clásico, y yo le dije, ¿y cómo te das cuenta de eso? Y él con su lenguaje, que no pertenece al de la actuación, empezó a decir esto, que yo lo traduzco en estaban ausentes los actores, la palabra no está accionada, el texto está apurado, todas cosas que nos empiezan a pasar por no trabajar las cosas que tenemos que trabajar.
Entonces sí, realmente estamos con espectadores que están muy entrenados. No tendrán la herramienta para decirte, che, estás repitiendo texto, pero ven mucho y todo el tiempo. Sí. Sin problema. Y también a veces uno ve mucho y a veces hay cosas muy buenas. Entonces, Sí. en esas cosas muy buenas, está bueno nosotros también hacer ejercicio de decir, che, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué de repente hay una serie que yo veo y me meto y no salgo en la hora que se llama The Pit? Y claro, después cuando ves que no paran de ensayar y no paran de trabajar, y sí, obvio, es obvio que va a ser así, que no salgo en la hora que está esa serie. Y esto que hablamos, volviendo un poco al principio, antes de seguir con respecto al texto, porque entiendo que es un problema y que, bueno, ya no puede ser un problema, pero tiene que dedicarle más horas. También después empieza a aparecer una barrera que es muy interesante, es que empiecen a accionar con la palabra. Y uno dice, ¿qué es accionar con la palabra? Lo hacemos todo el tiempo en la vida. Si vos salís de acá y alguien salís de acá, de la puerta de fusión, y alguien te dice, correte, estúpido, te puedo asegurar que eso te modifica. Y no te tocó. Esa palabra accionó sobre vos. Fue un extremo, ¿no? Para que nos quede claro. Pero lo hacemos todo el tiempo. Y lo interesante es cuando la palabra se vuelve acción, también tiene un pensamiento abajo, porque yo estoy ocupado en que vos me entiendas en lo que digo, pero a su vez no sé si me vas a entender. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una necesidad insatisfecha que me hace seguir. Y eso es lo que vemos y nos atrae las cosas que nos gustan. Porque de repente ves que el actor, la actriz, entra a escena y sale modificado. Hay una curva. Toda escena tiene una modificación. Por más que sea, llegue, abre y mire la ventana, ves que algo lo modificó. Si está en presente. Si está haciendo como que mira, y va a ser difícil. Entonces, un poco de lo que estamos hablando acá, para seguir, es volver a esto que hablamos con respecto al entrenamiento. Si de repente yo paso acá y veo que me quedo acá duro, o hay algunas cosas que todavía no estoy empezando a registrar de lo que tiene que ver conmigo, quizás lo que tengo que entrenar es actuación frente a cámara. Más allá de que hay otros entrenamientos también que está bueno que hagan ahí después, que tiene mucho que ver con esto que decía Pía, del tono de cada uno, estar pensando en su actor en general, no solamente cuando sale escena, sino en lo preactoral, que ahora nos vamos a meter un poco, pero entender que por ahí, en una época, yo necesitaba hacer boxeo y en otra necesitaba hacer yoga. Y es así, porque nuestro cuerpo va variando. Entonces, con respecto a los entrenamientos, nosotros siempre nos pensamos, cuando fabricamos o creamos un taller, en cómo solucionar esos problemas que suelen ser las excusas. Una de las excusas más interesantes que hay es, no tengo tiempo. No tengo tiempo, y había un chico que trabajaba conmigo que solía decir, el mundo no va a parar para que vos actúes. Si vos no aprendés a gestionar tu tiempo para darle el espacio que necesita al tu actor o a tu actriz, el mundo no va a parar, va a seguir. Entonces, una de las cosas que pensamos para eso, el no tengo tiempo, es un curso virtual que va a dar Pía, ahora que arranca, y les puedo contar un poco más ella, que lo que está programado en ese curso de 8 encuentros es básicamente encuentros asincrónicos y sincrónicos con Pía y trabajo para que ustedes puedan hacerlo en su organización de tiempo, ¿no? También pasa porque a veces tenemos, como viajamos, hay gente que no es de Ciudad de Buenos Aires o no puede venir acá en los talleres anuales, entonces toma ese tipo de... No sé si quieres contar algo más de eso. Sí, tiene como, la idea es como repasar algunos conceptos básicos de la actuación y empezar a aplicarlos con ejercicios concretos, revisar cuestiones como cómo estudio texto, cómo preparo mi aparato vocal, cómo puedo trabajar con los dispositivos que tengo en mi casa para preparar un casting. Tiene que ver más con esa modalidad y lo decidimos hacer virtual un poco por esto, porque tenemos alumnos en varias partes del país y por suerte también en otros países. Y porque también hay a veces, no sé, hay gente que le es un problema venir al taller anual, que es los miércoles de 7 a 9, porque vive un poco más lejos y no se puede tomar el tren y no sé qué. Y esto como que en 8 encuentros resume rápido un periodo más de 4 meses o 6 que solemos hacer acá en clase. Y después, bueno, contarles un poco que la inscripción de ese taller está a 45.000, pero para quienes se anoten hoy o a lo sumo mañana dejamos un descuento de 40.000 para el taller virtual que va a dar Pía. Y después, otra cosa que es, si quiero dedicarle más tiempo a mi actor y que sea presencial, ahí tenemos esto que está contando Pía, que es el curso anual de actuación frente a cámara, que tenemos 2 opciones, la de los miércoles que comentaba Pía,
y después la de los jueves avanzados, que ahí Flor también se va a sumar, que este es intermedio avanzado, quienes ya tienen mucho más recorrido y normalmente o hayan hecho algún taller con nosotros. Y lo que tendemos a hacer en estos talleres, en los anuales, es sí o sí tener 2 muestras audiovisuales en el año, una mitad y otra fin de, porque las cosas que se van trabajando, se entrena esto que estamos viendo, pero también se trabajan escenas para que después se abre acá público, se baja la pantalla y tienen ese curtido que estamos hablando de empezar a que otras personas vean lo que están haciendo. A su vez, si podemos, siempre tratamos de meter como pequeñas muestras o varietés que tienen un poco más que ver, de meter algo también presencial que haga, que es esto de decir, curtirse todo el tiempo, actuar lo más que se pueda en el periodo de, en este caso sería un año. Los talleres anuales tienen una inscripción de 70.000 pesos, la inscripción es el mes también, pero para quienes anoten hoy o mañana dejamos un descuento de 67. Después, quienes tienen poco tiempo pero pueden hacer algo intensivo y quieren algo presencial, nosotros tenemos una modalidad que es en rodaje, graba escenas, que es durante un mes, 4 encuentros. Con Flor recién hizo uno que es en inglés, pero ahora hacemos uno en español. Va a ser los sábados a la mañana, en 4 encuentros. Se ve un poco esto que contaba Pía y a su vez se graban escenas con texto y sin texto. Se trabaja todo lo que tiene que ver con la actuación audiovisual y se llevan 2 escenas grabadas, que siempre alentamos que esas escenas que se lleven las editen y armen sus reels para empezar a postular a trabajos. Y el rodaje tiene una inscripción de 90.000 y también quienes se inscriban hoy o mañana tiene un descuento y sale 90.000, perdón. 95.000 sale el taller. Sí, igual yo esto después se los puedo mandar o me preguntan. ¿Qué es el rodaje? El curso este intensivo que contaba. Intensivo. Sí. Y por último, este es el Semillero de Artistas, que es un taller que está en la 5ª edición, que es también virtual y que esto se enfoca en otra cosa, no solamente en clases de actuación, sino en todo lo preactoral que uno tiene que trabajar antes de llegar a escena. Por ejemplo, cuando uno dice que no tiene tiempo, está gestionando muy mal su tiempo, entonces nos ponemos a trabajar en eso. Cuando uno pone un montón de excusas, empezamos a ver cómo organizar todo eso. En algún punto el Semillero de Artistas trabaja todo lo preactoral, si fuese de lunes a lunes, todas esas cosas que no podemos organizar en la semana para ese taller, para ese ensayo, trabajamos en eso, en que, por ejemplo, viene un director y me dice, quiero una actriz que me interese, yo le paso el Instagram o la red social de alguien, y cuando ese director ve esa red social, ¿cómo está esa red social? ¿Qué ve? ¿Que saliste con tus amigos ayer? ¿O que tenés tu reel, que tenés tu book, que tenés todo profesionalizado para que te vean y estés en una posibilidad de trabajo? De eso va el Semillero de Artista. El Semillero de Artista son 12 semanas, son 3 meses, es virtual y trabajamos en todo eso, y la última clase se llama decisión porque es repasar un poco todas las cosas que hiciste o que no hiciste para ver cómo seguir trabajándolas. El semillero lo doy yo, tiene matrícula de 30.000, inversión de 40.000 por mes, o si pagan los 3 meses, 99.000. Quienes se anoten hoy o mañana tienen solamente pagar el mes o el mes, los 3 meses por adelantado. Esas son un poco las propuestas que nosotros tenemos después de este encuentro. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a algo. Yo me interesa mucho el curso que es en inglés. Ahora No, por ahora no hay fecha. Pero, ¿vos completaste el formulario? Sí. Bueno, tenemos que ultimar tu dato y cuando vuelva a ver que... Claro, te mandamos. porque como la actriz que da conmigo el de inglés se va de viaje, no hay fecha. ¿Cuándo empieza el de los sábados? El 18 de abril. 18 de abril y dura hasta el 9 de mayo, que son 4 encuentros. De 11 a 2 de la tarde. ¿Alguna duda con algo al respecto? ¿Talleres o algo que estuvimos viendo? A mí que particularmente sería mi primer acercamiento ya desde cero. ¿Cómo? Sería mejor el anual, ¿no? Yo desde cero. Si tenés el tiempo para dedicarle, sí, obvio. En realidad, o sea, por más que esté lejos, no. Sí, sería inicial, eso se queda pía. Sí, y como algo que quería contar también un poco cuando te escuchaba hablar, hay algo que está bueno, que nosotros vamos armando también un poco los talleres en base a las necesidades que vamos viendo que están teniendo los actores y actrices que nos vamos cruzando en estos encuentros y demás, y que tanto en el Instagram como en el canal de YouTube, como en nuestra
nuestras redes. Hay mucho material de cosas que se han hecho acá que siempre pueden ir a ver, o hay un montón de alumnos que han dejado referencias de las cosas, que también está bueno cuando uno está viendo qué hacer. Sí, así que bueno, si no saben que tienen alguna pregunta en particular, si no, medio que vamos terminando, no sé si tienen alguna preguntita. Bueno, gente, muchas gracias. Nos anotamos acá con ustedes. Sí, ahora se pueden anotar si quieren. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo? ¿Sacar? Fotos. Sí, claro. Vamos a una foto. Esperen que vamos a una foto acá. Se me olvida ahora. Esperen que voy a sacar el celular. Y acá sí lo sacan todos. Bueno. Miren para acá. Con la cámara.